Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les quiero mostrar una aplicación del concepto de velocidad instantánea en los videojuegos. Para ello vean que yo hice aquí un jueguito extremadamente simple, no tiene ningún sentido más que mover a la izquierda o derecha a un personaje, pero vean que he logrado capturar la velocidad instantánea que tiene mi objeto y plasmarla en pantalla. Si ustedes son desarrolladores de videojuegos o simplemente tienen curiosidad por esto, pueden utilizar esto como pues un recurso para sus videojuegos, ¿no? Por ejemplo, un juego de carreras. Esto puede ser muy útil. Vean que aquí estoy capturando no solamente la magnitud de la velocidad, sino también la dirección. Cuando yo me muevo hacia la izquierda, pues estoy teniendo una dirección negativa, es decir, un signo negativo en la velocidad, ¿bien? Y bueno, ¿cómo hice este programa? Para empezar, para este texto, yo añadí, digamos, un componente de texto. Aquí en Unity, si no les aparece en esta parte, en la barra de jerarquía, si no les aparece este objeto que dice Canvas, ustedes pueden agregarlo simplemente dando clic derecho en esta sección, en UI, le ponen en Canvas y se les va a agregar. Una vez que se les agrega este objeto, no les va a aparecer este que dice text TMP, sino ustedes tienen que agregarlo. Entonces le dan clic derecho al objeto de Canvas, le dan en UI y buscan Text Mesh Pro. O si tienen algún otro componente de texto simple, es decir, que solamente diga text, también ese está bien. Una vez que ya hayan agregado, ya hayan creado ese objeto, aquí les va a aparecer algo escrito en esta caja. Ustedes lo borran porque no nos interesa. Ahora, van a crear un script en esta parte, en los assets. Yo aquí lo tengo todo desorganizado, pero ustedes pueden utilizar carpetas si quieren. Por ejemplo, en Create, Folder, y dentro de este folder pueden meter el script que ustedes quieran, ¿bien? Yo aquí ya tengo hecho el script. Para no prolongar mucho este video, decidí primero escribirlo y después explicárselos, ¿bien? Entonces, ahora sigue crear nuestro script. Ya saben cómo, le dan clic derecho a esta parte, le dan en Create y le dan en C# Script. Bien, una vez que les crea el script, le pueden poner el nombre que quieran. Yo le voy a poner este nombre y lo voy a eliminar porque, recordemos, ya tengo hecho el script. Para ello, otra cosita, antes de enseñarles el script para detectar la velocidad del personaje, yo ya tenía hecho otro únicamente para mover al personaje. Este script es bastante simple, aquí lo tengo comentado. Ustedes pueden copiarlo y pegarlo tal cual como está, no nos interesa esta parte en este momento, pero vean que es bastante simple. Lo único que estamos haciendo al final es modificar la componente X de nuestro objeto, porque recordemos que en este curso de Física 1 estamos hablando en movimiento en una dirección o en una dimensión, entonces solamente uno de estos teníamos que modificar y yo elegí el eje X. Todo lo demás es simplemente para darle los valores de cómo se moverá en ese eje. Y fíjense que aquí yo tengo de hecho algo que dice velocidad, pero no es como tal la velocidad que tomará nuestro personaje a lo largo del tiempo, sino es como que la velocidad máxima. En este caso ustedes pueden poner el valor que ustedes quieran, sin embargo yo les recomendaría fijarse en qué valor le pusieron porque en un futuro lo vamos a necesitar. El saber este código realmente se podría hacer de una forma más eficiente, digamos, pero recordemos que no estamos dando tanto clases de programación, sino son ejemplos de cómo podemos utilizar esto. Y lo que me interesa hasta ahorita es que entiendan este concepto de velocidad, ¿verdad? Pero fíjense, mejor en lugar de hacer esto, voy a cambiar esto por public y ahorita vamos a modificar un poquito el otro script de velocidad. Otras consideraciones que también se me olvidaron es que yo agregué aquí un suelo, una especie de suelo. Esta es una imagen que por defecto nos puede dar Unity. Vean que yo simplemente aquí en la barra de jerarquía lo que hago es clic derecho, me voy a 2D Object y en Sprites y nos vamos en cualquiera que ustedes quieran. Yo en este caso elegí, ¿cuál elegí? Square, porque es un cuadrado, ¿va? Y ya ustedes aquí lo seleccionan y utilizando esta herramienta pueden escalarlo de la forma que ustedes quieran. Bien, entonces le pueden dar la forma que ustedes quieran y una vez que se la hayan dado, seleccionan ese objeto y le añaden un Box Collider 2D. Esto como lo hacen, aquí en la barra de inspector se van en donde dice Add Component. Y aquí pueden buscar en esta parte, escribir simplemente Box y ya les va a salir el Box Collider. Lo pueden dejar así, tal cual como está. A mi personaje yo le puse unas físicas. Lo que hice fue igual, lo selecciono el objeto de mi personaje, me voy al inspector, le doy en Add Component y primero escribo Rigid Body y selecciono el que dice Rigid Body 2D. Bien, ese van a seleccionar, no le mueven nada. Y luego también le añado un Box Collider 2D. Fíjense que en ambos tienen que ser 2D. Son exactamente los mismos pasos. Escriben Box para buscar y les va a salir aquí Box Collider 2D. Muy probablemente el Box Collider que le pongan al personaje tenga el tamaño de la imagen que pusieron de él. Para ajustarlo le dan clic en este botoncito, le hacemos zoom y van a ver que aquí nos sale un como cuadro naranja. Bien, este collider lo que nos sirve es como que para hacer que nuestro objeto sea duro, es decir, que no pueda atravesar paredes. Esta área verde, este marco verde, lo que hace es decirle a la computadora, mira, todo lo que esté adentro de este marco no va a poder atravesar las paredes. Lo de que está afuera, sí, no hay ningún problema. Aunque esté dibujado en pantalla, si está fuera del marco, puede atravesar las paredes, todo lo demás. Y bueno, ahora sí, ya estamos listos para ver el script de velocidad, ya que le pusimos movimiento y todo ese rollo. Bueno, aquí tenemos el script de velocidad. Recordemos que para la velocidad instantánea, aunque necesitamos saber cuál era la velocidad o la pendiente de una recta que pasaba
por lo que parecía un punto. Esa pendiente iba a ser nuestra velocidad instantánea. Bueno, a final de cuentas, ese punto realmente no era un solo punto, eran 2 puntos, recordemos. Entonces necesitamos 2 puntos de posición y 2 puntos de tiempo. Bien, solamente que ambos puntos iban a estar bastante juntos que parecían uno solo. Ahorita van a ver cómo logramos eso. Entonces para eso aquí yo creé 2 vectores de 3 dimensiones. Uno es posición actual y uno es posición previa. Vean que es más o menos como el equivalente a posición final versus posición inicial. Bien, ahora necesitamos también un tiempo previo. El tiempo actual también lo podemos crear como una variable, pero no es tan necesario. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Y por último vamos a necesitar modificar a nuestro texto. Eso lo hacemos con esta línea. Con esta línea nosotros vamos a poder seleccionar el texto que nosotros querramos modificar y más adelante vamos a ver cómo se modifica. Y bueno, para empezar tenemos que establecer nuestra posición actual y nuestra posición previa. Yo en este caso acomodé al personaje aquí en la barra de escena, poniéndole la coordenada en X en 0. Veamos que las otras coordenadas no me interesan, solamente nos estamos moviendo en X. Entonces lo que hago es decir, bueno, la posición actual al inicio, recordemos que el start era lo que se ejecutaba cuando empieza la escena, era la posición del personaje. Veamos que iba a capturar las 3 componentes del vector de posición. Sin embargo, ahorita solo nos interesa la X, no se preocupen, todavía vamos para allá. Y la posición previa iba a ser exactamente la misma que la posición actual, no iba a haber diferencia entre ambas. Bien, ahora vamos al método FixedUpdate. Este método FixedUpdate nos sirve para trabajar en cada actualización del fotograma. Recordemos que los videojuegos son como una secuencia de imágenes que pasan muy rápido y nos dan la ilusión de que son imágenes que se están moviendo o de que es un video o algo similar. Bien, entonces cada una de esas imágenes que pasa rápidamente es un fotograma. Y en este FixedUpdate lo que estamos haciendo es actualizar todas estas instrucciones que le damos a la computadora cada que pasa un fotograma. Recordemos en el video anterior habíamos trabajado en un método que era solamente update, o bueno, no recuerdo si también lo hicimos en el fixed update. El chiste es que este método nos sirve para reparar algunos problemas que a veces se tienen con el procesador y los tiempos en los que se ejecutan estos fotogramas, porque puede ser que algunos fotogramas corran más rápido en unas computadoras que en otras, y entonces como aquí el tiempo tiene un poco que ver con esos fotogramas, el tiempo se va a modificar en ambas. Entonces estamos trabajando con tiempo, hay que trabajar de preferencia en el Fixed Update. Y listo, una vez que estamos en el Fixed Update, la primera acción que va a hacer será poner mi posición actual como la posición en la que esté mi personaje en el fotograma en el que se ha actualizado. Veamos que posición previa, supongamos que es el primer fotograma que se actualiza, posición previa no se ha actualizado hasta este momento y sigue siendo igual a la posición actual que nosotros le asignamos en el start. Recordemos que en el start posición actual estaba en la posición 0 del eje X, entonces posición previa sigue siendo 0, mientras que posición actual ya se actualizó a un frame en el que nos hemos movido. Ahora, tiempo actual será esta componente de tiempo. Bien, esta componente nos devuelve un valor flotante, que es cuántos segundos han transcurrido desde que empezamos a jugar. Bien, veamos que aquí también lo asignamos en tiempo previo. Sin embargo, en tiempo previo, como lo hicimos en el start, se va a hacer cuando inicia. Entonces, este tiempo de aquí realmente es 0. Y tiempo previo, aunque nosotros hayamos actualizado un primer fotograma, tiempo previo seguirá siendo 0 porque no lo hemos actualizado. Y ahora sí veamos lo importante. Veamos que posición actual y tiempo actual ya se actualizaron únicamente en un fotograma después. Eso quiere decir que la diferencia entre posición actual y posición previa es muy poquita. Veamos que también lo mismo con el tiempo actual y el tiempo previo, la diferencia es de 0 a un solo fotograma, es decir, unos cuantos milisegundos. La diferencia entre ambas es pequeñísima. Vean que eso nos recuerda precisamente a los diferenciales en las derivadas. Un diferencial, en pocas palabras, es una cantidad infinitesimal, una cantidad muy pequeña. En este caso tenemos el diferencial de tiempo, que es la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo previo, una diferencia muy corta. Y ahora tenemos el diferencial de posición, que es la diferencia entre la posición actual, aquí específico en el eje X, y la posición previa también en el eje X. Es la diferencia entre ambas. Veamos que esa diferencia es casi nula porque son prácticamente iguales. Recordemos que posición previa se había quedado en 0 y posición actual se había actualizado solamente un fotograma, es decir, actualizó su posición muy poquito todavía. Lo mismo con tiempo previo y tiempo actual. Ahora, la velocidad instantánea pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa derivada, el concepto como tal, bueno, decir que es una división es un poco erróneo, porque a veces hay personas que trabajan, veamos, a la notación de Leibniz como una división y no es así.
pero en sí como tal el concepto de derivada sí es más o menos un cociente. En este caso lo estamos poniendo de esta forma, es el diferencial de posición, esta diferencia entre el diferencial de tiempo. Veamos que de ahí surge más o menos la notación de Leibniz que solemos utilizar. Ojo, que para este curso de cálculo ya estoy asumiendo que saben un poquitito de cálculo diferencial, ¿va? Ahora, estas instrucciones realmente no son necesarias. El problema es que si yo lo quitaba, cuando yo estuviera corriendo el juego, la velocidad que fuera tomando no iba a ser exacta, no iba a llegar a 5 exactamente, sino iba a estar fluctuando entre 4 y 5. Y realmente eso es correcto. El problema es que como esas fluctuaciones eran muy rápidas, se veía muy feo en el texto, entonces no se distinguía en qué velocidad estaba realmente. Y lo que hice fue decir, bueno, si ya es una velocidad mayor a 4, voy a considerar que la velocidad es 5, es lo que hago aquí. Caso contrario, en el que mi objeto tenga dirección negativa, es decir, tengo una velocidad negativa, si es menor que menos 4, entonces redondeo mi velocidad a menos 5. Y por último, para mostrar en pantalla, ahora sí veamos que llamo a el componente de texto que había llamado aquí, es el que creamos en el canvas, y ponemos text.text, que es para modificar el texto que muestra en pantalla. Le ponemos un string que diga esto, velocidad instantánea, y concatenamos velocidad instantánea, y aquí también le pongo esta instrucción. Veamos, ¿para qué nos sirve este toString F2? Bueno, lo que pasa es que el punto flotante nos iba a mostrar más de 2 decimales, y no es que estuviera mal, de hecho es, digamos, más precisión. Sin embargo, se veía un poco feo. Bien, para no ver muy sucia la pantalla, podemos limitarlo a que solamente aparezcan 2 decimales en pantalla. Ahora, lo último que tenemos que hacer es actualizar la posición previa. Fíjense que posición actual ya tenía la posición que tomó nuestro personaje en este fotograma. Bien, ya lo habíamos actualizado en este fotograma y ahora vamos a igualar la posición previa a esa posición que tiene nuestro personaje en este momento, y lo mismo para tiempo previo, vamos a actualizarlo al tiempo que tiene en este momento nuestro personaje. ¿Y por qué hicimos esto? Veamos que cuando se vuelva a actualizar este método, es decir, pasamos al siguiente fotograma, entonces mi posición actual se actualiza a la posición del siguiente fotograma, pero posición previa tiene la posición del fotograma anterior. Entonces sigue habiendo una diferencia entre ambas, pero mínima, bien, una diferencia muy chiquita. Y lo mismo con tiempo previo y tiempo actual, sigue habiendo una diferencia chiquita. Ahora vamos a solucionar el problema que les habíamos dicho. Aquí veamos que yo le ponía una velocidad máxima. Realmente ustedes pueden cambiar esto a 10, por ejemplo, o el valor que ustedes quieran, aunque tampoco le pongan algo muy grande, si no va a salir disparado su objeto. Y vemos que yo aquí le modifiqué y ahí tenía private, le puse public, porque lo vamos a necesitar en este momento. Vamos a copiar el nombre de nuestra clase. Nos vamos a velocidad y vamos a crear un objeto privado de tipo mover personaje, que es el nombre de esa clase. Y yo le puedo poner aquí el nombre que quiera, por ejemplo, movimiento. Y aquí yo puedo acceder a todas las variables públicas que tengan. De hecho, aquí a velocidad, como no es como tal la velocidad de nuestro objeto, vamos a ponerle velocidad máxima. Y como aquí cambiamos el nombre, también aquí donde la pusimos tenemos que cambiar ese nombre. Y bueno, ahora sí ya podemos utilizar esta variable de velocidad máxima. Esta solamente la vamos a necesitar para consulta, porque recordemos que aquí era donde nosotros limitábamos nuestra velocidad. Entonces, como la velocidad realmente va a estar fluctuando entre digamos, un número entero y un número entero anterior, lo que podemos hacer aquí, vean, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 4. 4 es simplemente 5 menos 1, entonces lo que podemos hacer es poner movimiento, punto para acceder a la velocidad máxima, menos 1. Y copiamos y pegamos esta línea sin el menos 1 y lo pegamos aquí. Ahora vamos a copiar y pegar ahora sí toda la línea y la pegamos aquí dejando el signo. Bien, hacemos lo mismo con esta línea. Borramos este 5, pero dejamos el signo. Y vemos ahora sí que sea la velocidad máxima que yo le ponga, el videojuego nos lo va a respetar bien. El videojuego, si está fluctuando entre esta velocidad y un número entero anterior, en este caso 9, lo va a redondear a 10. Aunque esto no es solamente con 10, es con cualquier número que le pongamos. Vamos a ver qué pasa con el videojuego. Vamos a darle play. Y aquí me arrojó un error precisamente porque, a ver, hay que seleccionar al personaje. Y bueno, este error a qué se debe, a que no le estamos indicando, en este caso en el de velocidad, a qué objeto nos estamos refiriendo con mover personaje, ¿bien?
Porque si bien el script está aquí en Unity, él no sabe a qué nos estamos refiriendo con esta clase, este tipo de objeto. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta línea que dice serialize field y lo vamos a pegar antes del private, le damos en guardar y ahora vamos aquí al inspector y en la parte donde está el script de velocidad, que ya lo agregamos al objeto, recordamos es arrastrando el script hacia esta parte del inspector del objeto. Aquí donde dice movimiento, lo que podemos hacer es irnos aquí a la barra de jerarquía y en donde está nuestro objeto, que es el que estamos moviendo, lo arrastramos hacia esta parte donde dice movimiento y ahora sí solito va a detectar si este objeto tiene algún script que tenga ese nombre de la clase, ¿bien? Y entonces ahora sí vamos a intentar ejecutarlo otra vez. Inicio con mi velocidad instantánea. Ahí hubo una pequeña fluctuación porque aquí yo le puse físicas, entonces se movió en casi todas las direcciones. Sin embargo, fue muy mínimo. No nos interesa el caer, ¿bien? Solamente lo puse para que pudiera andar sobre un suelo. Y ahora veamos qué pasa si yo me muevo hacia la derecha. Vean que mi velocidad se limita hasta 10 y está fluctuando en algunas ocasiones si baja a menos que 9. En esta como que no me gusta cómo está fluctuando, se queda entre 10 y 9 todavía, así que eso todavía como que no me agrada. Vamos a ver si hay algún error en el código. Ah, y vean, aquí está el error. Lo que le estoy diciendo es que si es menor que menos la velocidad máxima, en este caso era menos 10, menos 1 es menos 11. Entonces le estoy diciendo que sí es menor que menos 11. Entonces yo no quiero esto. Lo que quiero es que sea menor que menos 10 más 1. En este caso, menos 10 más 1 es 9. Y listo, si volvemos a ejecutar el videojuego, vamos a ver qué pasa en la dirección negativa. Si ya se está actualizando bien. Vean que ya las fluctuaciones son mínimas, ¿bien? Lo que ustedes pueden ajustar es este menos 1 o este más 1. También pudiera ser 1.5F, también pudiera ser otro valor. Ustedes pueden ir experimentando dependiendo de cuál es el que les gusta más. Pero de preferencia que sea más grande que 1. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, aquí ya son menos las fluctuaciones. Como les digo, ustedes pueden ir ajustando este número hasta que ya de plano no tengan ni una sola fluctuación, ¿bien? Pero que tampoco les haga un redondeo muy fuerte, es decir, que no se brinque de 6 a 10. Eso como que ya no se vería tan chido. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Esto, recuerden, no es como tal una clase en la que explicamos el concepto, sino es más que nada una aplicación en los videojuegos. Y bueno, nos vemos en el siguiente.